Hola, bienvenidos al webinar de noviembre de Harting Iberia. En este caso no dispondremos de las secciones habituales dentro del webinar, sino que tendremos un único tema que estará enfocado en las soluciones y los productos que Harting dispone para el mercado de maquinaria. Esperamos que en el webinar de hoy podáis encontrar un montón de datos que sean de vuestro interés. Sin más, damos paso al webinar de hoy. Hoy en día nos encontramos en un mundo terriblemente cambiante donde la tecnología avanza muy rápidamente. El mercado de la maquinaria no es ajeno a todos estos cambios y de hecho incorpora muchas de las mejoras en la tecnología para poder ganar en eficiencia y competitividad. Estos cambios se pueden focalizar en diferentes tendencias. Entre las principales tendencias que podemos detectar en el mercado de la maquinaria nos encontramos la modularización, tanto del proceso como del producto. De esta manera se puede hacer un producto customizado o personalizado a las necesidades del cliente. La miniaturización, con lo cual se puede reducir el espacio necesario en la máquina. Por otro lado, también se mejora todo lo que son las estructuras de comunicación. De esta manera se consigue tener un control más preciso de lo que está sucediendo en los diferentes procesos de fabricación. Y por último también hay un autodiagnóstico de la propia máquina, con lo cual podemos realizar tareas de mantenimiento predictivo. Harting dispone para cada una de estas tendencias de una serie de productos que facilitan el poder llevarlos a las máquinas actuales. Estos productos, estas soluciones las podemos englobar, las podemos encontrar en diferentes partes de la máquina, desde lo que sería la parte de alimentación de la máquina o de la alimentación a los diferentes motores que nos podemos encontrar en la máquina, así como a los equipos periféricos o a aquellos equipos adicionales que se incorporan a la máquina para poder cambiar los procesos de producción, así también como dentro de soluciones de interconexión dentro de los cuadros que hay en la máquina, y también en las subestaciones y en los utillajes y los toolings que pueden incorporar. Y también, por supuesto, en diferentes soluciones que se pueden incluir dentro de la máquina para poder adaptarla a las necesidades que exige la industria 4.0. A continuación iremos a ver las diferentes soluciones que dispone Harting para cada una de las partes de la máquina. Empezando por las soluciones de alimentación, dentro de Harting podemos encontrar conectores que nos dan potencia en tamaños muy compactos. De hecho, aquí podemos ver conectores de tamaño Han 3A, que es el tamaño más pequeño dentro de la gama rectangular industrial Han que dispone Harting, en la cual podemos encontrar aislantes de 2, 3, 4 polos, el Q2/0, Q3/0, Q4/0, que a pesar de su pequeño tamaño nos permiten llegar a potencias de hasta 6 kilovatios o contactos que pueden llegar hasta 40 amperios. Con estos conectores se miniaturiza lo que sería la parte de alimentación a la máquina. Para poder incluirlos, Harting también ha desarrollado carcasas especiales. Carcasas aunque estén en el tamaño más pequeño, en el tamaño 3A, pueden utilizar métricas más elevadas que la habitual que había entonces, que era hasta métrica 20, pudiendo llegar a métrica 25, tanto en carcasas metálicas, plásticas, para ambientes adversos en exteriores o para interferencias electromagnéticas tipo EMC. Aparte de estos conectores, también tenemos conectores de potencia dentro de la gama push-pull, esta gama de enclavamiento rápido, que hace poco ha tenido un rediseño en lo que sería todo el envolvente del push-pull, haciendo en este rediseño que pueda tener prestaciones adicionales a las que tenía hasta ahora. Ahora, por ejemplo, tiene un elemento de bloqueo que evita que el conector pueda ser desconectado, y además un elemento de bloqueo que puede bloquear el conector incluso antes de conectarlo, de tal manera que una vez que ya esté conectado quede bloqueado. También se ha modificado el plástico para que sea más resistente a elementos que pueden causar corrosión o a elementos como por ejemplo el ozono o la radiación solar.
y se ha aumentado el IP del conector llegando a IP68. Aparte de la alimentación al equipo, también es importante la alimentación que pueden tener diferentes partes de la máquina, por ejemplo los motores. En este caso, Harting dispone de envolventes, como el hand drive que podéis ver aquí, que pueden acoplarse a la caja de bornas del motor. De esta manera se puede dar las prestaciones que da un conector directamente al motor, es decir, es fácilmente se puede conectar y desconectar de forma sencilla y en caso de mantenimiento ese motor se puede sustituir rápidamente. Aparte del hand drive, también disponemos de una solución bastante compacta con el hand modular twin, el cual ahora ya también incorpora bases acodadas para poder minimizar el tamaño del conector dentro del propio motor. Por último, comentar de que también en el hand drive también se pueden instalar los conectores Han ES-Press. La gracia de estos conectores, aparte de su enclavamiento rápido, es la posibilidad de poder utilizar puentes para hacer multiplicaciones de potencial. Pero en este caso, cuando hablamos de utilizarlo con motores, la gracia que tiene es que estos puentes permiten hacer configuraciones rápidas entre estrella y triángulo en el motor, sin tener que cambiar el conexionado eléctrico que hay en el entorno. De esta manera se puede sustituir un motor fácilmente, gracias a poder conectarlo y desconectarlo, y gracias a sustituir los puentes de un lado por otro, cambiar esta configuración sin cambiar el diseño eléctrico. Hablando del Han ES-Press, comentar que no solamente el hecho de que disponga de multiplicadores de potencial, sino que también tiene la posibilidad de que se puedan medir las señales, hace que este conector sea ideal para utilizarlo con los accesorios de la gama Han Snap dentro de un cuadro eléctrico. En un cuadro eléctrico, cada vez queremos minimizar más su tamaño y a lo mejor nos encontramos que el uso excesivo de bornas y nos implica utilizar cuadros más grandes. Bien, en este caso, el hecho de utilizar el Han ES-Press con el Han Snap nos permite tener un conector mucho más compacto, además de tener las prestaciones de que sea un conector. De esta manera se pueden utilizar las prestaciones que tienen las bornas, como puede ser la multiplicación de potencial mediante puentes, a la posibilidad de poder realizar mediciones. Aparte, en el Han Snap encontramos accesorios como los soportes abatibles, en los cuales no solamente te permite la medición en lo que sería el aéreo, sino también en la parte fija al carril DIN, al poder acceder a la parte posterior. Aparte, el Han Snap es compatible con otros aislantes, como pueden ser los aislantes Han E, Han D normales, y también con la gama Han modular. Y esto es muy interesante porque implica que podemos tener una gran combinación de módulos dentro de un armario, dentro del mismo conector, y además incluso esos módulos pueden tener apantallamiento a nivel de módulo, con lo cual podemos llevar comunicación, señal, datos dentro de un mismo conector, dentro de un cuadro eléctrico. Hablando de la gama Han modular, hay que comentar que esta es la gama ideal para utilizar en aquellos equipos periféricos que se vayan a acoplar a nuestra máquina. Con la gama Han modular conseguimos dos cosas. Primero, minimizar el número de conectores que tenemos que realizar para realizar la interconexión entre estos dos equipos. Y aparte, el segundo, relacionado como consecuencia del primero, es que reducimos también el tamaño necesario para el sistema de interconexión. Lo importante para poder realizar esta sustitución es que la gama Han modular tenga una gran variedad de módulos que puedan sustituir los diferentes conectores que nos podemos encontrar en el día a día. Y de hecho la gama Han modular dispone de ellos, dispone tanto de conectores para señal, para potencia, como también para comunicaciones, fibra óptica e incluso módulos neumáticos. Importante también que la gama Han modular sea compatible con las diferentes carcasas y bases que nos podemos encontrar. Las máquinas cuando se realizan para un montón de aplicaciones diferentes en las que se exigen diferentes tipos de grados de protección, ya sea porque tienen que estar en el exterior, ya sea porque tienen que evitar la entrada de polvo y agua en su interior y tengan que tener una estanqueidad especial. Pues bien, la gama Han modular es compatible con todo tipo de carcasas y bases, desde las estándar industriales metálicas robustas
a las HANEM, que están pensadas para un ambiente en el que pueda haber corrosión o pueda haber radiación solar que pueda afectar a las juntas del propio conector, o a las gamas EMC para ambientes con interferencias electromagnéticas, o incluso el HPR, que es este envolvente robusto. Especialmente robusto para aplicaciones donde pueda recibir golpes y que además también es resistente a la corrosión y también ofrece prestaciones contra interferencias electromagnéticas. Sin embargo, el envolvente quizá más interesante para ir en combinación con el HAN modular es el JANECO. ¿Por qué razón? El JANECO es la envolvente con plástico reforzado, y el hecho de que sea especialmente interesante es debido a que no necesita un marco modular para poder incluir los módulos en el interior. Esto hace que podamos poner un módulo más que en sus homólogos metálicos, con lo cual podemos reducir todavía más el tamaño. De hecho, a lo mejor donde antes teníamos que poner 2 conectores, ya solo tenemos que poner uno solo con la gama JANECO. Otra prestación adicional, a la que estamos hablando de equipos periféricos, es que estos equipos han de conectarse y desconectarse muchas veces en la máquina. Dependiendo del producto que vayan a fabricar, cambiará parte del proceso y entonces se acoplarán o se desacoplarán. Puede ser que sea varias veces al día, con lo cual necesitamos un conector que sea capaz de soportar estos cambios sin que comprometa las señales o las fuerzas de inserción y extracción que necesiten para acoplar el conector. Harting dispone de la gama HMC, precisamente para poder garantizar que durante un mínimo de 10.000 ciclos de conexión-desconexión el comportamiento del conector sea correcto. Esto lo encontramos, es una gama que incluye tanto carcasas como aislantes, como contactos, y que va desde conectores monoblock tipo HAND como HANE a la gama HAN modular. Si estamos diciendo que la gama HAN modular es interesante para estos equipos periféricos, también es interesante que pueda tener versiones HMC, y las tiene, tanto en señal como en potencia, como en comunicación. Y aparte, otra prestación que se suele pedir a estos equipos periféricos es que la conexión sea lo más rápida posible. Y en algunos casos, incluso si estamos hablando de cajones o drawers, nos encontramos de que la conexión es a ciegas. Bueno, pues Harting también dispone de una serie de docking frames que permiten realizar esta conexión a ciegas y que son compatibles tanto como conectores monoblock como con módulos de la gama HAN modular, tanto en plástico como en metal, y todos ellos con la posibilidad de tener un mínimo de 10.000 ciclos de conexión-desconexión. Comentar ahora que estamos hablando de los docking frames, que también es una solución ideal para subestaciones y estaciones de utillaje o toolings. Suelen ser equipos donde hay que sustituir para poder modificar el proceso de producción, y en cada una de estas subestaciones tenemos diferentes tipos de sensores, actuadores, electroválvulas, con lo cual también es interesante utilizar todo lo que habíamos comentado antes con la gama HAN modular, el docking frame. Y claro, dentro de la gama HAN modular, una de las cosas interesantes en este caso son los módulos neumáticos, porque en la típica situación en la que nos podemos encontrar electroválvulas y sensores, es decir, con tanto contactos eléctricos como contactos neumáticos. Harting ha sacado este año un nuevo módulo neumático preparado para contactos metálicos, que ofrece prestaciones adicionales a lo que teníamos antes. Entre ellos, aumentamos el caudal, aumentamos la presión hasta 10 bares, aumentamos también el número de ciclos de conexión y desconexión hasta 10.000 ciclos de conexión y desconexión, todo ello para tubos de 3, 4 y 6 milímetros. Aparte de que también disponemos de incluso 2 tipos de terminación, dependiendo de lo que necesite el cliente: la clásica espiga y también la terminación pushing. Dentro de los utillajes, también, aparte del conector para poder realizar el acoplamiento del utillaje a la máquina, hay que tener en cuenta los diferentes sensores que podemos encontrarnos dentro de la subestación. En este caso nos encontraremos sobre todo conectores M8, M12, diferentes tipos de conectores circulares, M23, 7 octavos, y Harting dispone también de soluciones para cada uno de estos tipos de conectores. Por ejemplo, en M12 disponemos de la codificación A, que es la que se suele utilizar para señal, y aparte de todos estos conectores, también disponemos de las cajas para sensores actuadores, los concentradores, para poder aglutinar
todas las señales que tenemos en esa subestación y enviarlas al centro de control que tengamos cerca. Son concentradores pasivos, preparados también con puertos M8, con puertos M12, con colectores que pueden ser M12, M16, M23, o con cables preconfeccionados. Pero si hay una parte que ha evolucionado mucho en los últimos años en la máquina son las estructuras de comunicación. Cada vez son más y más necesarias y cada vez llegan a más partes de la máquina. Harting dispone de soluciones completas para ello, tanto con equipos activos, como pueden ser switches, como equipos pasivos, como pueden ser conectores y cableados. Dentro de los equipos activos, Harting dispone de varios switches no gestionados, entre los que nos encontramos dos gamas bastante interesantes. La gama Econ 2000, que tiene un formato muy plano, y la gama Econ 3000, que tiene un formato estrecho. Ambas disponen de diferentes variantes, ya sean para fase Ethernet o para gigabit Ethernet, con puertos RJ o con puertos de fibra óptica o para módulos SFP, para rangos de temperatura de 0 a 55 o de menos 40 a 70, de tal manera que dependiendo de la aplicación podemos utilizar uno u otro, y aparte de tener la posibilidad incluso de llevar potencia a través del cable Ethernet vía PoE. Con lo cual tenemos una amplia gama de switches que pasan más de 200 variantes. Dentro de lo que son cableados y conectores nos podemos encontrar las típicas soluciones RJ45 y IP20, pero también para aquellas situaciones en las que el conector quede más accesible, también disponemos de soluciones IP67 que pueden ser o bien vía una carcasa push-pull o también vía la carcasa típica rectangular HAN3A. Aparte de también soluciones híbridas que puedan llevar potencia a través del mismo conector, aparte de la comunicación, mediante cables híbridos que también Harting dispone. Otra solución puede ser mediante M12. En este caso tenemos el M12 codificación D de 4 polos para fase Ethernet y el M12 de codificación X de 8 polos para gigabit Ethernet. En ambos casos son conectores muy compactos, muy típicos en la industria y que tienen un comportamiento muy bueno ante vibraciones. Harting, aparte de estos conectores, también dispone de sus versiones push-pull, de tal manera que tienen un enclavamiento rápido y permiten una gran densidad de conectores en un sitio muy pequeño, con lo cual no necesitas meter los dedos para poder roscar y puedes aumentar esta densidad de conectores. También dentro de lo que serían las interfaces para soluciones Ethernet no nos podemos olvidar de la gama Prelink. La gama Prelink nos permite colocar un cableado con una puntera especial, el dado Prelink, el cual nos permite luego escoger cuál es la interfaz que queremos utilizar, si un RJ45 o un M12. Esto nos da una gran versatilidad porque podemos escoger a posteriori cuál es el equipo que vamos a conectar o incluso cuando tengamos que cambiar el equipo, imaginemos que vamos a cambiar un equipo que lleva conectores RJ45 por un equipo que lleva M12, no implica que tengamos que cambiar el cableado, cosa que puede ser muy costosa, sino simplemente cambiamos la interfaz y de esta manera ya tenemos un equipo que es a prueba de futuro, de cambios y modificaciones futuras. Por último, ya para acabar con las soluciones Ethernet, comentar de que Harting dispone de una serie de puertos de servicio, la gama Hardport, que es un conector ultraplano pensado para que cualquiera que tenga que acceder a la máquina mediante un ordenador o un equipo externo pueda hacerlo sin tener que modificar ampliamente la estructura de la máquina. Es un conector ultraplano que ocupa muy poco espacio y que dispone de una gran variedad de tapas para poder garantizar diferentes tipos de IP. Por último, en la industria 4.0 es muy importante conocer el estado de la máquina. No solamente hablamos del control de la máquina, que en este caso se suele encargar el PLC, sino conocer en todo momento y en tiempo real qué está sucediendo en la máquina. Para ello, Harting dispone de un sistema de gestión que se encarga de recopilar los datos que pueden haber de los diferentes sensores en la máquina y una vez con todo este Big Data dado de estos sensores, pues proceder a su almacenamiento, a su análisis, enviarlo a la nube, gestionarlo de diferentes maneras. Este equipo, el Harting Mica, nos permite
adaptar una máquina en la cual no estaba preparada para poder conocerse, para poder realizar un autodiagnóstico o que nos puede ayudar luego a hacer un mantenimiento predictivo, y lo hace de forma muy sencilla. Es una plataforma basada en Linux, que se basa en la filosofía de contenedores Linux, en la cual nos permite cada contenedor emular una máquina virtual, de tal manera que podemos tener varias funciones trabajando en paralelo, y aparte es muy modular. Este sistema dispone de un hardware modular consistente en 3 PCBs, el cual nos permite darle diferentes funciones simplemente cambiando uno de los PCBs, de tal manera que podemos tener un equipo de gestión que se puede adaptar a las necesidades que queremos utilizar. Por ejemplo, disponemos desde PCBs con puertos coaxiales que pueden hacer que este equipo se convierta en un lector RFID, a otros PCBs que pueden otorgar puertos USB, o incluso otros que pueden permitir conectar este equipo a una cabecera Modbus y de hecho facilitar y reducir los componentes necesarios en lo que sería la infraestructura de la máquina. Y ya para acabar, hablar de las soluciones de identificación por radiofrecuencia que dispone Harting. Estas soluciones son completas, es decir, incluye todos los componentes necesarios para poder realizar este sistema, desde lo que son lectores, antenas, tags. Es importante porque mediante estas soluciones RFID podemos identificar el producto a medida que se está fabricando, o incluso las diferentes partes de la máquina. Imaginemos que tenemos varios componentes que se pueden reconfigurar, o varios equipos periféricos, y entonces mediante etiquetas de identificación RFID podemos minimizar errores a la hora de automatizar los procesos. Harting dispone de soluciones muy específicas para la industria, es decir, dispone de tags que pueden ir sobre metal, o tags que son especialmente robustos, o incluso un tag que es que a pesar de ser totalmente pasivo, todos los tags de Harting son pasivos y trabajan en UHF, pues Harting dispone de un tag totalmente pasivo que aún así puede llevar un sensor, de tal manera que con la energía otorgada por el lector podemos averiguar el estado de un equipo en el cual no tiene ninguna batería o alimentación externa. En conclusión, todas las soluciones que hemos comentado en el webinar de hoy son facilitadores para poder trasladar las máquinas actuales a las exigencias que vienen solicitadas por la industria 4.0. Bueno, y hasta aquí el webinar de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, y desde aquí invitaros a que asistáis al próximo webinar que realizaremos desde Harting Iberia. Muchas gracias a todos.